La ropa estaba tendida. Gael tardó varios segundos en entender lo que estaba viendo. 3 camisas en el alambre, una manta azul pequeña, un par de calcetines de niño, fijados con pinzas de madera. El caballo disminuyó el paso solo. El viento movió apenas una de las camisas. Después Gael vio el humo, delgado, tranquilo, saliendo de la cocina como si alguien hubiera despertado allí esa misma mañana. No bajó del caballo inmediatamente. El rancho debía estar vacío. Eso era lo que él había repetido durante todo el camino. Su padre había muerto hacía 4 meses. Nadie vivía allí. Nadie debía vivir allí. Y sin embargo, desmontó despacio. Ató el caballo al poste que todavía estaba firme junto a la entrada, el mismo poste donde su padre ataba el suyo décadas atrás, y caminó hacia la casa con pasos lentos y medidos. El patio estaba barrido, sin hojas, sin la acumulación de meses de abandono que él esperaba encontrar. Junto al muro sur había una maceta con una planta de albahaca, verde y cuidada. Junto a la puerta, un par de botas pequeñas de trabajo. Gael se detuvo frente a la puerta, levantó la mano para tocar y entonces lo golpeó. Un aroma saliendo por la puerta entreabierta. Café, café pasando a fuego lento, con ese olor espeso y oscuro que su padre preparaba todas las mañanas desde que Gael tenía memoria, como si la vida hubiera continuado allí sin él. Tocó de todas formas. 3 golpes. Silencio. Después algo se movió adentro. Una silla arrastrada, despacio. Luego el sonido del agua. Una olla llenándose. Después, nada. Gael esperó. Una sombra pasó por la ventana lateral. Lenta, sin apuro. Se detuvo un momento. Y siguió. Luego, pasos. Hacia la puerta. Pasos de alguien que no tenía ninguna razón para apurarse. La puerta se abrió del todo. La mujer que apareció en el umbral no demostró sorpresa, ni alarma, ni culpa. Solo lo miró. «Usted debe ser Gael», dijo. No era una pregunta. Gael tardó un segundo en responder. «¿Quién es usted?», preguntó. «Elvira», dijo la mujer. Y después, como si eso fuera suficiente explicación por el momento, se hizo a un lado. «Pase. El café ya está listo». Gael entró porque no supo qué otra cosa hacer. El interior de la casa lo detuvo. En el rincón, una escoba apoyada contra la pared, una cubeta con agua todavía turbia. Sobre el fogón, una olla con algo hirviendo a fuego muy bajo. Cosas de alguien que vive. La cocina estaba en perfecto orden, los muebles en su lugar, la mesa con un mantel de tela, los trastos apilados con cuidado en el aparador. La madera del suelo estaba limpia. Y entonces vio la foto. Seguía colgada en el mismo clavo de siempre. Su padre, joven. Esa expresión cerrada que Gael nunca supo cómo interpretar. Nada había cambiado. Eso era lo más extraño. Elvira le puso una taza en la mesa. Sin decir nada, Gael se sentó porque las piernas le pedían sentarse. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. 3 años, respondió ella. 3 años. Gael procesó ese número en silencio. 3 años significaba que su padre estaba vivo cuando ella llegó, que lo sabía, que lo había permitido. ¿Mi padre se lo permitió? Sí. ¿Por qué? Elvira se sentó al otro lado de la mesa con su propia taza. Lo miró con esa calma que comenzaba a resultarle desconcertante, porque no era indiferencia, era otra cosa. Algo parecido a la paciencia de quien ha tenido mucho tiempo para prepararse para esta conversación. «Hay cosas que su padre prefería que usted descubriera aquí», dijo. «No a través de mí. Mi padre está muerto», dijo Gael. «Lo sé. Por eso estoy aquí todavía». El silencio que siguió estuvo cargado de algo que Gael no podía nombrar. Afuera, el viento movió las camisas en el tendedero. El caballo resopló junto al poste. Alguien, en alguna parte de la casa que Gael aún no había visto, movió una silla. «¿Hay alguien más?», preguntó. «Tomás», respondió Elvira. «Mi hijo. Tiene 8 años». Gael miró la foto de su padre en la pared. Después miró a Elvira. Había algo. No sabía qué. Algo en la manera en que ella se movía por la cocina sin buscar nada, sin dudar de dónde estaba cada cosa, como si siempre hubiera vivido ahí. El niño apareció poco después, saliendo del pasillo con esa forma que tienen los niños de moverse por los espacios como si pertenecieran a ellos de una manera que los adultos ya olvidaron. Era pequeño para su edad,
con ojos oscuros muy quietos y una expresión seria que a Gael le pareció extrañamente familiar, aunque no supo decir por qué. Tomás lo miró, sin decir nada. Luego miró a su madre. ¿Es él?, preguntó. Sí, dijo Elvira. El niño asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo que ya sabía, y se fue al patio sin más ceremonia. Por la ventana, Gael lo vio acercarse a los caballos, con la soltura de quien ha vivido entre animales toda su vida. ¿Él sabe quién soy?, preguntó Gael. Sabe que su padre vivía aquí, dijo Elvira, y sabe que usted volvería algún día. Gael rodeó la taza de café con las dos manos. La madera de la mesa tenía marcas que recordaba de la infancia. Un tajo largo cerca del borde que su padre hizo sin querer con un cuchillo de campo. 3 quemaduras circulares donde décadas de tazas calientes habían dejado su huella. «Necesito entender qué está pasando aquí», dijo. «Lo entenderá», respondió Elvira. «Pero no todo de una vez. Las cosas de su padre no funcionan así». Era una frase extraña. Gael la miró buscando alguna fisura en esa calma. No encontró ninguna. «¿Dónde están los documentos de la propiedad?», preguntó. Elvira se levantó. Fue al aparador y volvió con una carpeta de cartón gastado. Antes de abrirla, algo lo detuvo. En el aparador, entre los trastos, había una foto pequeña, enmarcada con madera sencilla. Una mujer joven que Gael no reconoció, sonriendo, de pie en el patio del rancho. No era su madre. Le preguntó a Elvira con los ojos. Ella tardó un segundo. «Era mi madre», dijo. «Se llamaba Rosario». Gael miró la foto un momento más. Luego miró a Elvira. Algo en ese silencio pesó más de lo que debería. Abrió la carpeta. Arriba de todo, los papeles de la propiedad, el título, los registros, todo en orden. Pero debajo había un sobre sin abrir, con su nombre escrito a mano con la letra grande y apretada de su padre. Una letra que Gael no había visto en más de una década. La mano se le detuvo sobre el sobre. «¿Usted sabe qué dice esto?», preguntó. «No», respondió Elvira. «Eso es suyo». Entonces Gael vio algo más. Debajo del sobre, casi oculto entre los papeles, había un envelope con membrete del banco, el nombre del rancho estampado en el frente, fechado hacía 6 meses. Lo tomó. Elvira no dijo nada. «¿Sabes qué es esto?», preguntó Gael. «Su padre lo recibió antes de enfermarse», dijo ella. «No me dijo qué decía. Solo lo guardó ahí». Gael lo dejó sobre la mesa sin abrirlo, pero ahí quedó. No abrió el sobre de su padre de inmediato. Lo dejó sobre la mesa y salió al patio porque necesitaba aire. Tomás estaba junto al corral, acariciando el hocico del caballo de Gael con una confianza tranquila. «¿Sabe montar?», preguntó Gael acercándose. «Sí», dijo el niño. «Don Aurelio me enseñó». Don Aurelio, el nombre de su padre. Gael sintió algo apretarse en algún lugar que no supo ubicar exactamente. ¿Lo conoció bien? «Sí», dijo Tomás, sin apartar los ojos del caballo. «Venía todos los días a tomar café antes de que enfermara. Me enseñó los nombres de los árboles y a reconocer cuándo va a llover por el color de las nubes». Gael miró hacia los cerros que rodeaban el rancho, los mismos de siempre. «¿Cuánto tiempo estuvo enfermo?», preguntó. «Casi 1 año», dijo el niño. «Pero él decía que no estaba enfermo. Decía que estaba ocupado terminando cuentas». «Terminando cuentas». Gael repitió esa frase en silencio. Regresó adentro. El sobre de su padre seguía sobre la mesa. El envelope del banco también. Los miró a los dos durante un momento. Tomó el de su padre. Lo abrió con cuidado. Adentro había una hoja doblada en 3. La letra de su padre, grande y apretada, llenando el papel por ambas caras. Comenzó a leer. La carta no empezaba con su nombre ni con ninguna fórmula. Empezaba directamente, sin preámbulos. «Cuando leas esto ya no estaré, y probablemente estés enojado porque encontraste a Elvira en la casa. Tiene sentido que estés enojado, pero necesito que aguantes ese enojo el tiempo suficiente para leer lo que tengo que decirte». Gael aflojó los hombros sin darse cuenta. Rosario tuvo una hija. La crié sin padre, sin nombre mío, sin nada que la conectara a este rancho. Yo me encargué de eso. Rosario trabajó aquí desde antes de que tú nacieras. Lo que hubo entre nosotros duró poco, y no lo manejé bien. Cuando quedó embarazada le pagué para que se fuera. Le pagué para que no regresara. Le pagué para que no hablara.
Y lo hizo porque no tenía opción, y porque era una mujer digna, que no iba a mendigar lo que yo no quería darle. Esa hija creció sin saber nada de mí. Rosario murió hace 4 años sin haberle dicho quién era yo. Cuando esa hija empezó a buscar, encontró los pagos. La carta se interrumpía ahí, no porque el papel terminara, sino porque Gael dejó de leer. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo. Afuera, el viento movió los árboles viejos. La ropa en el tendedero se meció despacio. El fogón seguía encendido. El fuego seguía encendido, como si Aurelio todavía fuera a entrar por la puerta. El resto de esa mañana pasó en una especie de quietud extraña. Elvira preparó algo de comer, sin preguntarle si quería quedarse. Simplemente lo preparó, lo puso sobre la mesa y se sentó a comer junto a Tomás, con la naturalidad de quien lleva años haciendo eso en esa cocina. Gael se sentó también. Los tres comieron en silencio. En algún momento, una mosca cruzó la ventana. En algún momento, una gallina entró por la puerta abierta de la cocina, miró hacia adentro y salió. Nadie dijo nada. Tomás le preguntó si sabía jugar ajedrez. Gael dijo que de niño lo había aprendido, pero que hacía décadas que no jugaba. Don Aurelio me enseñó, dijo el niño. Me dijo que usted también jugaba, que era bueno. Gael miró a Elvira. Ella no dijo nada, pero algo en su expresión se movió levemente. ¿Él te habló de mí?, preguntó Gael. Sí, dijo Tomás. ¿Qué te dijo? El niño pensó durante un momento, con esa seriedad que tenía para todo, que usted se fue joven porque el rancho le quedaba chico, y que eso era culpa de él, no de usted. Gael no respondió. Afuera el viento movió los árboles que su padre había plantado siendo joven, árboles que ahora eran enormes, que 2 hombres juntos no hubieran podido abarcar. Gael los había trepado de niño. Probablemente todavía tenían sus marcas. Después del mediodía, cuando Tomás se fue a descansar y Elvira salió a revisar el huerto, Gael se quedó solo. El envelope del banco seguía sobre la mesa. Lo tomó, lo abrió. Era una notificación de deuda. No enorme, pero real. Un préstamo que su padre había pedido 2 años atrás usando el rancho como garantía. 3 cuotas atrasadas. Una fecha límite subrayada con lápiz, con la letra de su padre. Su letra. Todavía su letra. Gael dobló el papel despacio. Lo devolvió al envelope. Entonces entendió por qué Elvira no había preguntado cuándo se iba. Porque ella ya sabía lo que él acababa de descubrir. El rancho tenía los días contados, a menos que alguien hiciera algo. Tomó la decisión de ir al cuarto del fondo, el dormitorio de su padre. Entró despacio. La cama estaba tendida con la misma manta de lana que Gael recordaba de la infancia, azul oscura con franjas grises, desgastada en los bordes. En la mesita de noche había un vaso con agua seca, una vela gastada hasta la mitad y un rosario enrollado. Se arrodilló junto a la cama. La caja de madera estaba allí, exactamente donde debía estar, pequeña, hecha con madera de mezquite pulida con paciencia, con el nombre de su madre grabado en la tapa, Rosa Elena, con una flor trazada al lado, torcida, mal hecha. Alguien que no sabía hacer esas cosas, pero lo intentó. La tomó con cuidado y la llevó a la cama. Adentro había capas, una disposición cuidadosa, como si quien llenó esa caja lo hubiera hecho con ceremonia. Primero, fotos. Fotos de su madre que Gael nunca había visto. Su madre joven, antes de que él naciera, con el cabello suelto y una expresión que no reconocía en ella, ligera, casi traviesa. Fotos de ella embarazada, de pie en el patio del rancho con una mano en el vientre. Una foto de ella con un bebé en brazos mirando la cámara con una expresión que Gael no supo cómo mirar mucho tiempo. Debajo de las fotos, cartas atadas con un cordón, en sobres sin abrir. Eran de su madre, escritas en los meses antes de que ella muriera. No las abrió todas. Abrió la primera y la última. La primera era corta. Aurelio, sé que no hablas de estas cosas, sé que no puedes, pero Gael necesita que le digas cosas con palabras, no solo con lo que haces. Los niños no siempre entienden el trabajo como un idioma de amor. Necesita escuchar algunas cosas de tu boca, por favor. La última era de 3 meses después. No voy a poder seguir escribiéndote estas cartas, así que te digo solo lo más importante.
No lo dejes solo con tu silencio. No hagas que él también tenga que aprender a querer sin palabras. Ya hubo suficiente de eso en esta familia. Gael releyó esa última carta 2 veces. Luego la dobló, la devolvió al sobre y la guardó de regreso en la caja con cuidado. Entonces sacó del bolsillo la carta de su padre, la que había dejado de leer. La terminó. Cuando esa hija empezó a buscar, encontró los pagos. Los registros que yo había guardado por alguna razón que entonces no entendía y ahora sí entiendo. La culpa se esconde, pero no se destruye. Me buscó. Se presentó aquí con Tomás, que entonces tenía 4 años, sin acusarme de nada, sin gritar, sin pedirme nada. Me dijo que no venía a cobrarme nada, que solo quería ver el lugar donde había vivido su madre, y yo la miré y no supe qué decirle, porque era idéntica a Rosario, y porque era la persona más digna que había visto en mucho tiempo. Esa hija es Elvira. La dejé quedarse. No fue generosidad. Fue lo menos que podía hacer y los dos lo sabíamos. El rancho volvió a respirar con ella aquí, Gael, y eso me pareció justo, aunque no pueda explicarlo bien. Lo que sí puedo decirte es esto. Cuando yo me vaya, la única persona que puede decidir qué pasa con Elvira y con Tomás eres tú. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas quiénes son antes de decidir. Hay un cuaderno en el cajón del escritorio. Léelo si quieres, o no lo leas. Eso también es tuyo. Cuídate. Aurelio. Gael dobló la carta, la guardó junto a la de su madre, fue a la ventana. Afuera, el viento movía la ropa del tendedero, las mismas camisas de siempre, el mismo alambre oxidado, todo igual, todo distinto. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y la luz del rancho se volvió de ese color dorado espeso que solo existe en los atardeceres del interior, Gael encontró a Elvira sentada en el borde del corredor, pelando chiles con las manos. Se sentó a su lado sin que ella lo invitara. Estuvieron en silencio un momento, los dos mirando el patio, los árboles, la sombra larga de los cerros. «Ya leí la carta», dijo Gael. Elvira no respondió. Sus manos siguieron pelando el chile con movimientos lentos y regulares. «¿Cuándo lo supiste?», preguntó Gael. «Lo del banco». «Desde el principio», dijo ella. «Él me lo contó cuando ya no había mucho tiempo. Me dijo que si usted no venía, el rancho se perdería de todas formas, y que eso también estaba bien, que los lugares no le pertenecen a nadie para siempre». El aire de la tarde olía a tierra mojada, aunque no había llovido. «¿Por qué no me dijiste nada cuando llegué?» «Porque no era mío para decirlo», respondió ella. «Igual que la caja, igual que la carta. Hay cosas que solo pueden entregarse de cierta manera». Gael miró el patio. «Él te habló de mí», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Elvira. «Al final, mucho, cuando ya no podía salir, y Tomás le leía el periódico. Cuando Tomás se dormía, él hablaba». «¿Qué decía?» Elvira dejó el chile en el recipiente, se limpió las manos en el delantal y miró hacia los cerros. Decía que había cometido el mismo error 2 veces, que con mi madre no había sabido quedarse cuando debía, y que con usted no había sabido decir lo que debía. El viento movió las copas de los árboles viejos. También decía que usted era el hombre más parecido a él que había conocido. Gael miró la foto otra vez. Nada más. «¿Por qué no me llamaron cuando murió?» «Me dejó un número», dijo Elvira, «pero me pidió que no lo usara, que si usted quería volver, volvería cuando fuera el momento». Gael miró el patio. «¿Y si yo no hubiera vuelto nunca? Entonces supongo que tampoco hubiera sido el momento. Historias como esta todavía existen, en ranchos pequeños, en familias que aprendieron a vivir más con silencios que con palabras, y muchas veces nadie las cuenta. Si alguna vez sentiste que en tu propia familia hubo cosas que nunca se dijeron, quizás este canal también sea para ti. Puedes suscribirte a Espejo de la Vida. Todavía quedan muchas historias esperando ser encontradas. Esa noche, Gael durmió en el rancho. No era lo que había planeado, pero cuando llegó el momento de irse, no se fue. Se quedó sentado en la mesa de la cocina mientras Elvira apagaba las lámparas, mientras Tomás se dormía con ese modo brusco que tienen los niños para caer dormidos. Se quedó mirando la foto de su padre en la pared. Desde el cuarto de Tomás llegaba el sonido de la respiración del niño durmiendo. Afuera, el caballo se movió en el corral. Una puerta golpeó suave una vez con el viento.
Después, nada. Solo el rancho respirando. Por la mañana temprana, cuando todavía era de noche pero el campo comenzaba a insinuar el amanecer, Gael se levantó y salió al patio. Las estrellas en el rancho eran otro país comparado con la ciudad. Esa cantidad de estrellas que hace que uno sienta que el cielo tiene profundidad. Se sentó en el borde del corredor con los codos en las rodillas. Pensó en su padre. Pensó en cuántas veces de niño esperó algo que nunca llegó. Una frase. Cualquier frase. Estoy orgulloso de ti. Me alegra que estés aquí. Nada. Y, sin embargo, ahí estaba la caja, con el nombre grabado torcido, con la flor mal hecha al lado. Alguien que no sabía hacer esas cosas, pero lo intentó. Había pasado los últimos años de su vida hablando de un hijo que no sabía si iba a volver, con una hija que no sabía que tenía y con un nieto que no sabía que existía. Había terminado cuentas, a su manera. Los días siguientes, Gael no llamó al notario. Pospuso la reunión y se quedó en el rancho. Revisó el estado de la propiedad. Arregló una viga del corral que estaba cediendo. Ayudó a Tomás con las tareas de matemáticas y descubrió que el niño tenía una mente rápida y una paciencia curiosa para los números. Elvira no le preguntó cuándo se iba. Él no se lo dijo. Un día Gael pasó media hora arreglando una bisagra que chirriaba en la puerta del granero. No era urgente, pero lo molestaba. Elvira lo vio trabajar desde el huerto sin decir nada. Hubo tardes en que los dos trabajaron juntos sin hablar mucho, con esa comunicación que se establece entre personas que comparten un espacio y van aprendiendo los ritmos del otro. Gael notó que Elvira conocía el rancho de una manera que él había olvidado. Sabía cuál bomba de agua fallaba en las mañanas frías. Sabía que los caballos se ponían nerviosos cuando venía tormenta del norte. Sabía que había que revisar el techo del granero después de cada lluvia. Cosas que su padre le había enseñado. Cosas que pasaban de una persona a otra sin que nadie las escribiera. Una tarde, mientras Tomás estaba en el pueblo en la escuela, Gael le preguntó algo que le había rondado la cabeza durante días. ¿Qué quieres que pase con el rancho? Elvira no respondió de inmediato. Siguió deshiervando el borde del huerto. Yo nunca le pedí nada a su padre, dijo después. No le voy a pedir nada a usted tampoco. Eso no es lo que te pregunté. Pausa. Este es el único hogar que Tomás ha conocido, dijo finalmente. El único lugar donde tiene raíces, aunque sean raíces prestadas. Para mí, da igual. He vivido en muchos lugares, pero para él... No terminó la frase. Gael miró el huerto. Jitomates, calabazas, hierbas de olor, chiles de distintos tipos. Elvira lo había convertido en algo productivo sin que nadie se lo pidiera. Mi padre hizo un testamento, dijo Gael. Lo sé, dijo Elvira. ¿Sabes lo que dice? Me dijo que te dejaba todo a ti, respondió, y que confiaba en que tú harías lo correcto. Gael soltó un sonido que era casi una risa, pero no del todo. Eso también es típico de él, dijo. Resolver las cosas a medias y dejarle el resto a alguien más. Elvira lo miró. O tal vez, dijo ella, confiaba en que usted era mejor persona de lo que él mismo había sido. Había una cosa más que Gael encontró, y la encontró por accidente. En el cajón inferior del escritorio viejo de su padre, debajo de papeles de trabajo y facturas antiguas, había un cuaderno de tapa negra, un cuaderno ordinario, lleno de la letra grande y apretada de su padre. No era un diario. Notas, reflexiones, cosas escritas sin orden. Había páginas sobre el rancho, sobre el trabajo de la tierra, sobre los animales, sobre los cambios que había visto en 40 años de vivir en ese mismo lugar. Había páginas sobre su madre, sobre Rosa Elena, y había páginas sobre Gael. No muchas, pero las que había las leyó 3 veces. Gael se fue porque yo no supe darle razones para quedarse. Le di trabajo, le di tierra, pero las cosas que se dan con la voz, esas no supe dárselas. Mi padre tampoco me las dio a mí. Así pasan estas cosas. Gael cerró el cuaderno. Lo sostuvo entre las manos durante un rato. Afuera, Tomás había vuelto de la escuela y estaba en el patio con el caballo, hablándole en voz baja. Elvira estaba en la cocina. El fogón crepitaba con esa voz constante que tiene el fuego cuando lleva mucho tiempo encendido. El rancho respiraba. Llamó al notario esa misma tarde, no para cancelar la venta, para hablar de otras posibilidades.
También llamó al banco. La conversación fue larga. Números, plazos, condiciones. El notario le dijo algo más antes de colgar. Había un comprador, alguien del pueblo que llevaba tiempo preguntando por el rancho, que sabía de la deuda, que había hecho una oferta. No era una oferta generosa, pero era real. ¿Cuándo necesita respuesta?, preguntó Gael. Antes de que termine el mes, dijo el notario. Gael miró por la ventana. Tomás estaba en el corral hablando con el caballo. Colgó sin decir nada más. Cuando Elvira apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas de café, Gael no le dijo nada del comprador. Tomó la taza. Va a ser un proceso largo, dijo. Los procesos importantes siempre lo son, respondió ella. Tomás apareció desde el pasillo con el libro de matemáticas en la mano. ¿Puedes ayudarme con los quebrados?, le preguntó a Gael. Gael miró el libro, luego al niño, luego a Elvira. Sí, dijo. Ven, siéntate. Los 3 se acomodaron en la mesa. Tomás abrió el libro. Elvira se quedó sentada al lado con su café. La cocina estaba tibia por el fogón. La lámpara sobre la mesa daba una luz amarilla y densa. El cuaderno de su padre estaba sobre la repisa junto a la foto de su madre. Gael le explicó a Tomás cómo funcionan los quebrados. El niño entendía rápido, pero hacía preguntas que iban más allá del problema. Preguntas sobre el porqué detrás del porqué. «¿Tu abuelo era así?», dijo Gael en un momento, sin pensarlo. Tomás lo miró. «Don Aurelio». «Sí, siempre quería entender el mecanismo. No le bastaba con saber que algo funcionaba». Elvira levantó la vista de su café. Gael se dio cuenta de lo que había dicho. No lo corrigió. Pasaron 2 semanas más antes de que Gael volviera a la ciudad. No resolvió todo en ese tiempo. Esas cosas no se resuelven en 2 semanas, pero dejó encaminado lo suficiente. Los documentos con el notario, el acuerdo con el banco, la revisión de los límites de la propiedad. La mañana en que se fue, Tomás estaba en el corral dando de beber a los caballos. «¿Va a volver?», preguntó el niño. «Sí», dijo Gael. «¿Cuándo?». «En un mes. Hay cosas que tengo que resolver en la ciudad primero». Tomás procesó eso con su seriedad característica. «Don Aurelio también decía que iba a arreglar cosas», dijo, «y a veces tardaba mucho». Gael sintió algo en el pecho que no era exactamente dolor, pero tampoco era otra cosa. «Yo vuelvo en un mes», repitió. «Te lo prometo». El niño lo miró durante un momento, evaluando el peso de esa promesa. Luego volvió a los caballos sin más comentario, con esa dignidad sin pretensión que tienen los niños que han aprendido a no dar las cosas por seguras antes de que sucedan. Elvira lo esperaba junto a la entrada del rancho. «¿Estás bien?», le preguntó Gael. «Sí», dijo ella. «No me refiero solo a los trámites». Elvira tardó un momento. Miró el rancho detrás de ella, la casa de adobe, los árboles viejos, el huerto, el tendedero. «Vine aquí sin saber lo que buscaba», dijo finalmente. «Solo sabía que era el único lugar que quedaba de todo lo que no me dieron, y resultó ser más de lo que esperaba». Gael asintió. «Mi padre tenía esa costumbre», dijo, «darte más de lo que prometía y menos de lo que debía, todo en el orden equivocado». Algo en la expresión de Elvira cambió. No fue una sonrisa exactamente, pero fue algo que se le parecía. «Eso es exactamente», dijo. Gael montó el caballo. Desde arriba, el rancho se veía completo. La casa, el corral, el huerto, el tendedero, los árboles enormes, un lugar pequeño en la extensión del campo. Elvira levantó la mano una vez. Gael hizo lo mismo. Después emprendió el camino por la tierra, con el sol todavía bajo a sus espaldas y el campo abriéndose adelante. Regresó en 28 días, 3 días antes de lo que había prometido. No porque las cosas en la ciudad hubieran salido bien, sino porque en algún momento, a mitad de la 3ª semana, se había dado cuenta de que estaba contando los días, algo que no había hecho desde la infancia. Cuando llegó al rancho, Tomás estaba en el patio probando un barco de papel contra el viento. El niño levantó la vista, lo vio llegar, y durante un momento se quedó quieto. Luego fue corriendo hacia adentro. «¡Elvira! ¡Ya llegó!». Gael desmontó junto al poste de siempre. Ató el caballo con el mismo nudo de siempre, y caminó hacia la puerta entreabierta que dejaba escapar el aroma del café y del piloncillo que su madre disolvía en el café de la mañana cuando hacía frío. Esta vez no tuvo que tocar.
Tomás asomó la cabeza. Dijo que en un mes, le reclamó el niño. Son 28 días, dijo Gael. Un mes son 30. Los meses cortos tienen 28. Tomás consideró si eso era trampa o no. Decidió que no, y se hizo a un lado. Elvira estaba en la cocina con el café ya servido sobre la mesa. Lo miró. Esta vez algo era distinto, más tranquilo. Gael se sentó, tomó la taza, miró la foto de su padre en la pared. Traje los documentos del banco, dijo. Hay que firmar varias cosas. Bien, dijo Elvira, y hay que arreglar el techo del granero antes de que lleguen las lluvias. Lo sé, estaba esperando. Afuera, el viento movió la ropa del tendedero, las camisas pequeñas de Tomás, una manta. Cosas ordinarias del vivir cotidiano. Los árboles viejos respondieron con ese sonido que tienen cuando el viento los mueve. No un crujido, algo más suave, más constante, como si respiraran. Tomás salió al patio con una camisa limpia en la mano. La colgó en el tendedero con cuidado. La estiró por las mangas para que quedara bien. La fijó con 2 pinzas de madera. El viento la movió una vez. Gael lo miró desde la puerta y se quedó. A veces los lugares no guardan fantasmas. Guardan conversaciones que nunca ocurrieron, cartas que nadie leyó, personas que se quisieron, pero nunca supieron decirlo. Si algo de esta historia se pareció a tu propia vida, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias que hablan de familia, memoria y silencios que atraviesan generaciones, puedes suscribirte a Espejo de la Vida, porque todavía existen muchas historias así, y muchas siguen esperando que alguien las escuche.